Bueno, muy buenas tardes a a todo el curso de segundo año. Esta es una de las, bienvenidos a la clase teórica ante todo. Este es es el último tema, jóvenes, así que pónganle atención. Uno de los temas que quizá debería partir de este inicio, debería ser uno de los primeros temas, pero como dicen, no se cierra con broche de oro. No porque yo esté dando, sino por la importancia, jóvenes, de este tema, ¿ya? Titula Trastornos de la nutrición y del metabolismo. En caso de que no me escucharan cualquier altercado, por favor me avisan, ¿ya? Se está grabando la clase. Entonces, ese es nuestro título. Vamos a ir pasando. En ustedes se pretende generar competencias. Competencias, por ejemplo, que el estudiante, ustedes de segundo año, sepan definir conceptos básicos sobre lo que es alimentación y nutrición, puesto que muchas veces confundimos y hablamos por hablar, me estoy alimentando o me estoy nutriendo, ¿no? Y ahora vamos a aprender. ¿Qué más? Que ustedes describan la fisiopatología de las diferentes enfermedades a partir de los trastornos de la nutrición, ¿no? Con acontecimientos moleculares como qué es lo que está pasando con la oxidación celular, cómo actúan los antioxidantes y cómo a partir de esos fenómenos acontecen, ¿no? Los desequilibrios y se manifiesta como enfermedad. Otra competencia es que ustedes promuevan una buena nutrición como futuros profesionales en sus pacientes, a partir de una adecuada nutrición como base fundamental de la prevención ante la patología. Toda la gestión hemos hablado de mucha patología, ¿no? De todo lo que es enfermedad, de todo lo anormal. Pero ¿por qué tendríamos que hablar de lo anormal y no conservarnos dentro de lo normal? ¿Por qué no conservar al organismo, a nuestros pacientes dentro de lo normal? A eso tiene que enfocar el área de la medicina hoy en día. Y que comprendan ustedes la importancia del tema, que sepan y que estén conscientes de que este tema es de mucha importancia para que ustedes apliquen a su realidad, a su entorno, como futuros odontólogos que van a ser, ¿no? Sabiendo que en su entorno hay índices de trastornos de la nutrición. Ejemplo, como dice aquí, ¿no? Como desnutrición. En nuestro medio hay desnutrición, hay bastante obesidad que está elevando el día a día, entre otras patologías que son muy frecuentes. Ustedes como odontólogos van a tratar a este tipo de pacientes. Claro, motivo de consulta va a ser odontológico, pero ustedes no van a abocarse solamente a eso, sino que van a tener que tratar toda esa complejidad, cómo es la patología oral en un paciente con obesidad, qué riesgos hay en un tratamiento odontológico, qué riesgos hay en un paciente descompensado, desnutrido, ¿no? ¿Cuántos tipos de desnutrición hay? Entonces, todo eso también debemos saber, ¿no? Y vamos a partir de aspectos generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vamos a ir mencionando que nosotros tratamos al organismo, ¿no? Nuestro paciente es el organismo y ese organismo es un conjunto de células, ¿no? Así lo tenemos que ver. Y dentro de esas células recordarán pues que no solamente son las células lo último, como en la primera clase les mencionaba, ¿no es cierto? La célula no es lo último, más allá hay a nivel molecular, se encuentran las moléculas, los átomos, los subatómos, los quarks, que hemos hablado, los neutrinos, los leptones, ¿no? Y que es la última estructura de la materia. A partir de eso tenemos que entender la enfermedad, les decía, ¿no? Entonces, igual estamos recordando esa composición. Y ustedes ven acá, no sé si esto corra, ven ahí un átomo bonito, ¿no? Que tiene sus órbitas de electrones y que esos electrones están en constante dinamismo, ¿no es cierto? Y tienen que estar apareados. Los elementos los componentes que quedan sueltos en la órbita externa
¿no es cierto?, que quedan impar, quedan libres. A eso se les llama radical libre, ¿no? El radical libre aquí dice, no es un átomo o grupo de átomos desapareados en su estructura, perdiendo o quitando un electrón para estabilizarse. Y así constantemente. De esto no les voy a hablar porque en colegio también ya lo han visto, cómo se hacen los enlaces químicos, ¿no es cierto?, en base a ese desaparecimiento que queda. Y así se producen en la respiración mitocondrial, por ejemplo, ¿no? Estos radicales libres se pueden generar durante la respiración mitocondrial, también en el metabolismo enzimático de las sustancias químicas o, por ejemplo, los fármacos. En reacciones, por ejemplo, la oxidorreducción, ¿no?, que genera procesos metabólicos normales. Cuando también se genera cuando se absorbe, cuando existe absorción de la energía radiante. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es la importancia de los radicales libres? Vamos a pasar. La acumulación de los radicales libres, y en el libro van a leer estos conceptos que les voy a pasar, de lo que estoy hablando, en el primer capítulo, ¿no? Van a generar su excesiva acumulación de los radicales libres, pueden manifestarse a través de las especies reactivas de oxígeno, los eros, ¿no? Cuando la producción de ero, por ejemplo, aumenta o los sistemas de limpieza de los tejidos son ineficaces, se produce este exceso de radicales libres, ¿no? Y cuando hay un exceso, jóvenes, se produce el estrés oxidativo, es decir, que repercute en la oxidación. En pocas palabras, los radicales libres que van a... Perdón, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Su conexión es inestable, dice. Sí, doctora. Gracias, gracias. Entonces, estos radicales libres, ¿qué va a provocar? En pocas palabras, la oxidación. Ya a través de las especies reactivas de oxígenos, que son un tipo de radicales libres, se acumulan y van a generar la oxidación de la célula. Y van a leer también en el libro que la oxidación de la célula promueve la poca respiración celular, el rápido envejecimiento celular, ¿no? Entonces, miren esta balancita en contraparte. Entonces, por un lado, de manera normal se producen radicales libres. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que generar antioxidantes, se tiene que asimilar, se tiene que consumir antioxidantes para que no haya mucho radical libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esto va a estar desequilibrado, como lo ven en esta balanza, va a haber un daño, un estrés oxidativo o un daño oxidativo, ¿ya? Y este daño oxidativo se va a producir a nivel de lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, ¿no? Va a generar un daño mitocondrial y va a repercutir ¿en qué? En inflamación, en daño tisular y que va a llevar a la enfermedad. Entonces, esta parte, explicarla así es muy bonito, jóvenes, ¿no? No en vano están entre los conceptos generales del primer capítulo, ¿no? Que si bien lo han leído, o si lo han leído de pasadita, lo van a volver a leer ahora. Ya por eso estamos retomando esos conceptos. Un oxidante es una sustancia que causa reacción electroquímica, disminuyendo el número de electrones de algunos de los átomos, lo que repercute en envejecimiento celular, lo que les decía. Ya, entonces, ahí vamos a ver, no sé si esto funciona y estamos viendo. Mira, la celulita ya se está oxidando, ¿no? La célula normal ya está envejeciendo, un envejecimiento prematuro cuando hay mucho oxidante. A ver. Perdón. Ahí me he ido a otro lado. Un ratito. Entonces,
los antioxidantes son moléculas que retardan o previenen el efecto de la oxidación, ¿no? Protegiendo a las células frente a la agresión de los radicales libres. Lo que ya les he dicho, ¿no? Ante la acumulación, para evitar la acumulación de radicales libres, tenemos que consumir antioxidantes. Ahí encontramos dentro de los antioxidantes la familia de polifenoles, de fitoestrógenos, polifenoles como el tanino, los taninos, los flavonoides, los citroflavonoides, ¿no es cierto? Que deberíamos consumir 20 a 26 miligramos por día, nos dice. Vamos a ver esta animación, los antioxidantes. Ahí está. No hay mucho. El radical libre. Los antioxidantes evitan que esas moléculas sueltas se sobreacumulen. ¿Ya? Bueno, no era muy didáctico, no está, no sé si lo han visto bien, pero a ver, vamos a intentar. No está funcionando. A ver, aquí hay otro elemento. Ahí representa un antioxidante, ¿no es cierto? Ahí está un antioxidante y el oxidante. El acúmulo de radicales libres que van a ir a actuar sobre las células, ¿no? Entonces, estos antioxidantes los van a neutralizar. Ya. Bueno, ya hemos animado con algunas. Y si hablamos de antioxidantes, ha habido variedades, ¿no? Antioxidantes enzimáticos y antioxidantes no enzimáticos. Dentro de los enzimáticos consiste, como dice aquí, en evitar la reducción equivalente del oxígeno. Entre estas tenemos al superóxido dismutasa, a la catalasa, al glutatión peroxidasa. ¿Ya? Y a los que no son enzimáticos, que no tienen esa función desdobladora, entonces encontramos al glutatión en su forma reducida, los minerales son antioxidantes, las vitaminas, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a empezar y vamos a ir profundizando cada vez más en este tema, ¿no? Partamos entonces que los antioxidantes habían sido tanto enzimáticos como no enzimáticos. Y aquí vamos a animar con algunos gráficos, ¿no? ¿Qué alimentos antioxidantes, vitaminas mencionadas? Ahí vamos a encontrar a muchas vitaminas que las vamos a encontrar dentro de las verduras, de los vegetales. Si hablamos dentro de las carnes también, presentan la vitamina A, por ejemplo, ¿no? Dentro de las vísceras, las espinacas, la zanahoria, el perejil. ¿Qué más? Los derivados de los lácteos, las aceitunas, ¿no? Bueno, todo lo que son los aceites también lo vamos a encontrar. Aquí vamos a ver otra diapositiva. Las provitaminas también, que son la base molecular para que se activen las vitaminas. No, son sustancias que el organismo puede transformar en una vitamina, ¿no? Por eso se llaman provitaminas. Ahí está, por ejemplo, el beta-caroteno, que luego se va a activar a vitamina, ¿qué vitamina? La vitamina A, ¿no es cierto? Y que se encuentra en la zanahoria, en los pimientos, en los pimentones o morrones, la selga, el plátano, manzana y todos esos ejemplos donde encontramos el beta-caroteno. Otra provitamina, además del beta-caroteno, es la luteína, ¿ya? La luteína que se encuentra en la espinaca, la lechuga, el guisante, que luego se van a activar a vitamina K, a vitamina A, vitamina D, ¿no? La calabaza, durazno, estamos viendo. Los licopenos también son provitaminas. ¿Ya? Entonces, son ejemplos de provitaminas que ustedes, como ven, lo tenemos a mano en los alimentos. Aquí mostramos sobre que la vitamina E como antioxidante también podemos encontrarlos en algunas grasas, ¿no?
como el aceite de girasol, estamos viendo las nueces, las avellanas, almendras, ¿qué más? La oliva, ¿no? La palta, en el coco, en el cacahuate. Miren, no es solamente para que vean, ay, qué bonito el dibujo. Ustedes ya tienen que saber desde el momento en que hemos definido qué es el radical libre, sus efectos y lo que puede provocar en el organismo, ¿no? Y lo necesario que son el consumo de los antioxidantes para evitar que estos radicales libres se acumulen y promuevan la oxidación. Necesitamos consumir antioxidantes. ¿Y cómo? Con todos estos alimentos que les estoy mencionando. Vitamina C, si hablamos de vitamina C, en algún momento hablábamos también, ¿no? Lo importante que es la vitamina C para el ensamblaje de la colágena, de los aminoácidos de la colágena. Pero fíjense, es otra función también como antioxidante. Y lo encontramos en estas diferentes verduras y frutas, ¿no? Vitamina C no es nomás decir limón, naranja y mandarina, no. Fíjense, por ejemplo, el morrón, el pimiento rojo que dice acá, tiene bastante vitamina C. La cebolla tiene bastante vitamina C, ¿no? Entonces debemos ir consumiendo y orientando al paciente a que tenga también una variedad de estos alimentos. Los minerales antioxidantes, también existen minerales antioxidantes, como un gran antioxidante es el selenio, ¿no? Y selenio, ¿dónde vamos a encontrar? En todas estas semillas, ¿no? Generalmente en las semillas secas. Aquí pasas me falta poner. Las pasas también tienen bastante antioxidantes. Miren, el ajo, en las carnes en general, en mariscos, en las carnes, los pescados, las verduras, ¿no? Las vainitas, los pepinos, los hongos, los cereales, las avenas, las semillas, como les decía, también en las pasas, las cerezas secas. Y antioxidantes también encontramos bajo el omega 3 y omega 6, ¿no? Que son fuentes de grasa, que lo vamos a encontrar tanto en semillas como en pescados, ¿no? Semillas como la chía, la linaza, el sésamo, encontramos por ahí. Omega 3 y omega 6, ¿no? Estas grasas son muy buenas porque mantienen la estructura de la membrana celular, como menciona acá, ¿no? Facilita la absorción de las vitaminas. Si queremos consumir grasas, hay que saberlas consumir de las buenas. Y como hemos hablado de antioxidantes, también mencionaremos a los oxidantes, ¿no? Porque si bien jóvenes, por un lado, por un efecto natural, nuestro organismo produce oxidantes, ¿no? Ya les he mencionado a través de la respiración celular, a través del óxido, del proceso óxido-reducción. De manera natural producimos oxidantes. Y encima que consumamos más oxidantes es pobres células, ¿no? Es algo muy incomprensible y muy inconsciente lo que el humano hace. No, aparte de que ya yo debería salvar a mi organismo y consumir antioxidantes, porque desde ya mi organismo está produciendo oxidantes. Pero ¿qué hago? Consumo todos estos alimentos. Bueno, sí, alimentos. No voy a decir nutrientes, ¿no? Y en esta imagen se puede ver, no solamente alimentos, sino todos esos factores de contaminación también que vienen con con una carga muy elevada de oxidantes. Entonces, pobres células, ¿no? Las estamos intoxicando y las estamos envejeciendo y estamos cohibiendo su metabolismo normal. Ya, ahora vamos a seguir. Y fíjense también el efecto que tiene, ¿no? En el cáncer y su relación con los oxidantes. Indaguen más, en cursos superiores ustedes ya van a ir viendo más a profundidad lo que es patología oral, y van a ver que el cáncer es una patología que también está en crecimiento, ¿no?
Si ustedes ven ahí, como dice, ¿no? El cáncer está relacionado por alta presencia de radicales libres que afectan el DNA. Alimentos promovedores del cáncer. Los nitritos, esos son bastante cancerígenos, esos elementos que están en las parrilladas, en las zonas negritas, tostaditas, lo que tanto nos gusta, lo crocantito. Mucho cuidado. En alimentos embutidos jóvenes. Ya la OMS ya ha dicho que los embutidos son cancerígenos. Hace tres años, si no me equivoco, ya salió. Por eso es que en otros países también están ya, en alguno que otro, no son todos, pero están prohibiendo los alimentos que son cancerígenos. Las parrilladas ahumadas, lo que les decía, el ajinomoto como ejemplos de grandes cancerígenos. No, yo no consumo ajinomoto, consumo Doña Gusta. A ver, lean qué dice Doña Gusta. En algún lugar dice ajinomoto también. ¿No? Alguien me decía, no, yo no sé si me dijo otra marca, creo que era Doña Gusta. Y si ven, en su composición igual dice ajinomoto. Mucho cuidado. Entonces, aquí les pongo un dato. Se realizaron 9 estudios sobre los antioxidantes para prevenir el cáncer, dando resultados poco satisfactorios. Es que cuando ya el cáncer está manifiesto, se podría limitar, pero eliminar no. Algunos compuestos activos evitan el crecimiento y la proliferación de células tumorales, como la vitamina A, ¿no? En la zanahoria, los licopenos que están en los tomates, los flavonoides que están en los cítricos, las antocianinas que están en las uvas, la luteolina que podemos encontrar en el melón, la vitamina C podemos poner ahí, ¿no? Que evita más bien la propagación de las células cancerígenas. Eso lo hemos visto en neoplasias. Esto como una pequeña también introducción. Estamos dentro del subtítulo aspectos generales, conceptos generales o generalidades, ¿no? Fíjense cuán importante había sido que ustedes tengan la definición de lo que es un radical libre, de lo que es un oxidante, un antioxidante, ¿no? ¿Y dónde están esos antioxidantes? Y al inicio de clase les decía, deberíamos partir de lo que es prevención de la patología. Todo el año hemos llevado patología, diferentes patologías, trastornos sanguíneos, trastornos inmunológicos, etcétera, etcétera. Y cómo se ve el paciente, que la clínica, que tratamiento. Pero ¿por qué no partir de acá? ¿Por qué no partir de la prevención? Aquí es por eso les decía, ¿no? Este tema es la clave. Y las facultades de medicina, de todo lo que es área de salud, odontología, nutrición, deberíamos tener un gran módulo respecto a lo que es nutrición. Pero como alguna vez les dije también, ni medicina ni odontología no tienen la asignatura de nutrición. Nutrición es como una carrera aparte. Y algo anecdótico les comento, ¿no? Uno va en algún cierto tiempo, yo estaba muy mal y visitaba frecuentemente el hospital. Y la fila de los pacientes, ¿no? Enfermos para las diferentes especialidades. Largas las filas. Y nutrición, la doctora de nutrición a cada rato salía. Paciente para nutrición, no había. Paciente para nutrición, de rato en rato y nadie. Y en medio de los pacientes así esperando, ¿qué estaban? Los visitadores farmacéuticos, los que dan y promueven y les regalan a los doctores los grandes fármacos. Entonces estamos al revés, estamos a la inversa en todo el sistema de salud, ¿no? Nutrición debería trabajar íntimamente primero, ¿no? O sea, medicina, odontología y todas las áreas de enfermería deberían articularse tan bien con nutrición para que el paciente primero tenga esa visita, tenga una orientación nutricional y partir de ahí, en esto estás fallando, esto no estás consumiendo, esto te falta, ¿no? Y sacar un diagnóstico ahí nutricional de lo que le falta. Y ahí empezaríamos a articular y prevenir lo que es enfermedad, pero estamos yendo al revés. Cuando el paciente ya está mal, va donde
donde a las especialidades médicas no le interesa lo que es nutrición. El médico muy pocas veces también articula un tratamiento con nutrición. Odontología, ni qué se diga. ¿No? Algunos colegas que me escucharán cuántas veces hemos hecho interconsulta con nutrición. Casi no se hace. Y dentro de nuestra currícula tenemos una asignatura que sea nutrición, ¿no? Por eso es que me gusta dar a mí este tema porque es de mucha importancia. Y ojalá con el tiempo cambien, ¿no? Cambiemos la currícula también y enfaticemos mucho a este tema, jóvenes. Bueno, y eso ya lo han leído, lo de prevención. Y sigo dentro de conceptos generales. Debemos saber diferenciar qué es alimentarse y qué es nutrirse. Es decir, qué es alimentación y qué es nutrición. Lean con énfasis, por favor. Miren, el acto de elección e ingesta del alimento se denomina alimentación. Es decir, lo que elegimos, ya yo quiero comer un sanduchito con un cafecito, me estoy alimentando. Es un proceso voluntario, educable. Ah, no, ya, mucha hamburguesa he comido, ya no tengo que comer eso, ya. Entonces, es voluntario, puedo educarme. No, comeré frutas, ¿no? Tal vez me falta frutas. Entonces, por eso dice, es un proceso consciente también aquí me falta, ¿no? Voluntario, educable y que va cambiando tras los pasos de los años. A diferencia de los animales, la alimentación supone mucho más que supervivencia. Los animalitos se alimentan por supervivencia. Nosotros lo hacemos por gusto, por olores, por atracción visual incluso. Hasta las empresas, como son, ¿no? Hasta premios te dan para ganar clientela. No, compre su hamburguesa, llévese su combo y te damos un regalo, un juguete, etc. Entonces nos tratan de jalar por todos los sentidos para que nosotros seamos consumidores. En cambio, la nutrición, jóvenes, lean, a ver, es un proceso involuntario mediante el cual nuestras células transforman e incorporan las sustancias nutritivas del exterior proveniente de los alimentos. Claro, nosotros hacemos la ingesta, nos alimentamos, pero la parte inteligente, si vale el término, lo hace la nutrición, lo hacen las células a través del tubo digestivo. Seleccionan qué les sirve para transformar en los nutrientes que requiere nuestro cuerpo. Y muchas de las veces, por ese tubo digestivo más pasa basura que nutrientes. Al contrario que en la alimentación, dice, es un acto inconsciente y no educable. No podemos decir, es decir, mi célula necesita tantos aminoácidos, mis células necesitan tantos minerales, ¿no? Por eso es inconsciente. Pero debemos tratarlo de hacerlo consciente. ¿Qué cosa? Nuestra alimentación debe ser consciente. ¿En base a qué? A una adecuada nutrición. Si yo sé que mis células necesitan tantos nutrientes, yo debo asimilar, pues debo ingerir ciertas comidas que tengan buenos nutrientes. ¿Ya? Entonces sepan diferenciar. No se alimenten por alimentarse. Aliméntense en base a nutrientes. Hay que algunas diferencias, ¿no? Alimentación y nutrición no son lo mismo, eso ya está claro. Alimentación es la ingestión de comida, fruta, verdura, carne, pescado, etc. Sándwiches, lo que les decía, ¿no? Un platito, una saltita, me ha antojado hoy día, etc. La nutrición, en cambio, es un proceso químico que siguen esos alimentos, es toda esa transformación, ¿no? De esos alimentos en nuestro cuerpo y que al hacer la digestión el organismo los traduce, ¿ya? Ese pancito, esa carnecita, lo va a traducir. ¿En qué lo va a traducir? En lípidos, en carbohidratos o glúcidos, en vitaminas, en fibra, etc. Bueno, enseguida hablamos de la fibra. Una alimentación entonces equilibrada que asegura un organismo sano es aquella en la que se comen alimentos variados, ¿ya? Para asegurarnos que estemos consumiendo los nutrientes que nuestro organismo necesita. Sigo con la alimentación. Debe basarse en alimentos de alta densidad nutricional. Estoy repitiendo lo que ya dije.
¿no? Alimentos que aporten a nuestras células muchísimos componentes para que éstas puedan funcionar correctamente y puedan defenderse de patógenos y mantenernos en un estado de equilibrio, en una homeostasis, como siempre decimos, ¿no? En un estado óptimo de salud. La nutrición. La misión de la nutrición es aportarnos de energía, ¿no? Esa es su misión, y generar materia para crecer. Claro, de la celulita dice, no necesito lípidos para las membranas plasmáticas, todas las membranas de las células, necesito carbohidratos para las bases nitrogenadas del DNA, necesito proteínas, etc. Ellas saben, inteligentemente seleccionan todo lo que les es útil, ¿no? Entonces, por eso es que los nutrientes son componentes de los alimentos, pero que tienen función energética, renovable, porque la célula necesita crecer, necesita generar energía, necesita hacer mitosis, replicarse, ¿no es cierto? Entonces, para eso la célula utiliza todos estos nutrientes, ¿no? Y también, no solamente estructural, al decir estructural me estoy refiriendo a todo lo que son membranas, citoesqueleto y todos esos elementos, ¿no? Y también reguladores, por ejemplo, hormonas, agua, todas esas sustancias reguladoras, electrolitos. El cuerpo precisa del uso de unos 40 nutrientes para mantenernos sanos, ¿no? Y estos se hallan distribuidos en proporciones variables en los diversos alimentos, ¿ya? Entonces, jóvenes, estos nutrientes vamos a encontrarlos clasificados. Y me gusta una tablita que les puse. Bueno, perdón. Estos cuales se dividen en 5 grupos, mencionan, ¿no? Los nutrientes se dividen en 5 grupos. Entonces, vamos a pasar a qué. ¿Cuáles son los requerimientos de nuestro organismo? Son estos, pues, esos nutrientes que están organizados en 5 grupos. Y ya pasamos al siguiente subtítulo, que son los requerimientos del organismo, que son esos nutrientes. Y decíamos, son 5 grupos, y aquí están los 5 grupos, que a la vez se clasifican, están agrupados en 2 grandes grupos, macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Esta tablita es muy didáctica como para que no se olviden. ¿Cuáles son los macronutrientes? Los carbohidratos. ¿Qué más? Las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Entonces de esto vamos a hablar un tiempito, ¿ya? Para luego ya entrar a los trastornos mismos de la nutrición. El título dice, doctora, trastornos de la nutrición. Sí, vamos a hablar de obesidad, de desnutrición, etcétera. Pero ¿de qué me sirve hablar a mí de obesidad, desnutrición, si no sé cómo evitar? Por eso es que estoy haciendo énfasis en esta parte. Los tipos de nutrientes, bueno, estamos en ese subtítulo y decíamos, dentro de los macronutrientes están los carbohidratos, también llamados glúcidos, ¿no? Si hablamos de glúcidos, por bioquímica saben que hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿no? Y están con el gráfico, a simple vista podemos definir dónde están los glúcidos. Ahí están sus sinónimos, ¿no? Hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos. ¿Por qué consumimos glúcidos? ¿Por qué decimos necesito carbohidratos? Porque necesitamos energía. Esa es su función energética. Son como la gasolina que hace funcionar nuestro organismo. Por eso les decía, ¿no? Siempre les repito, desayunen bien, y no está en vano ese dicho. Hay que desayunar como reyes, porque ahí estamos cargando toda la base energética para el resto del día, para que todo el día nuestro organismo metabolice. ¿Cuántas veces me decían algunos estudiantes, no, doctora, ya no desayuno, no acostumbro a desayunar? Como si fuera un estilo ahí. Tus costumbres o tus gustos están por demás. Eso no importa si te gusta o no te gusta. Lo que importa es lo que necesita tu organismo. Después, así jovencitos están padeciendo de que hay que gastritis, que después que repercuten en úlceras gástricas, que no tolero la lactosa, y ahí empiezan a ver manifestarse los trastornos. Porque pobre organismo sin desayuno, imagínense.
para quienes me están escuchando, y yo sé que muchos de ustedes no desayunan y se salen de la casa sin desayunar. Entonces, pobre organismo. Y luego queremos que no se enferme nuestro organismo. ¿Y cómo vamos a mantener un sistema inmunológico óptimo si no le damos esta fuente energética? Y vamos a ver que se clasifican en simples y complejos, ¿no? Dentro de los simples están los que generalmente no son procesados, como el azúcar, la miel, etc. Siempre procuren consumirlo en forma natural, ¿no? Son los que se absorben rápidamente y generan energía inmediata. El azúcar, mientras menos procesado esté, jóvenes, mejor. Entre azúcar blanca y azúcar morena, el azúcar morena, ¿no? De preferencia miel, si pudiese. Los glúcidos complejos, los carbohidratos complejos, se pueden encontrar en todo cereal, como arroz, trigo, ¿no? La papa, el chuño, todos los carbohidratos, que son complejos, pero se absorben más lentamente. Le llega a la célula, sí, pero tarda más, ¿no? Ahora, el exceso de todo esto, también de mucho glúcido, genera obesidad, diabetes, a nivel bucal caries. Entonces, no es bueno exceder. Y su deficiencia, como les decía, ¿no? Se salen sin desayunar, no comen, genera pues debilitamiento, fatiga, bajo rendimiento académico. Puede provocar incluso que las proteínas sean las encargadas de generar energía. Pobre célula, no tiene respiración anaerobia porque no tiene glúcidos, entonces recurre a las proteínas. Y las proteínas, ¿dónde están? Básicamente en el tejido muscular. Entonces el tejido muscular se va a ver afectado, van a empezar a reducir masa muscular, fatiga, debilitamiento, y va a manifestarse ya patología sistémica, ¿no? Entonces no hay que abusar, ni por un extremo ni para el otro. Vámonos a las proteínas. La función de las proteínas, con el gráfico ustedes ya saben dónde hay proteínas, es estructural, ¿no? Al decir estructural ya saben, a toda la estructura de la célula, membrana, citoesqueleto, todo ese soporte que da la estructura de la célula. Produce tejido muscular, como dice ahí, forma parte de las hormonas, enzimas, inmunoglobulinas, las IgEs, ¿no? Anticuerpos. Y también interviene en la regeneración, no solo del cabello y uñas, en la regeneración en sí de todos los tejidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Y son 8 los aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son? Por bioquímica. Ya de memoria deben saber, ¿no? No voy a entrar al tema de bioquímica, pero esto ya, no voy a hacer que les pregunten en el parcial. ¿Cuáles son los 8 aminoácidos esenciales? Ya saben. ¿Por qué? Porque los aminoácidos conforman una proteína. Ustedes mejor que ellos saben por bioquímica, que ya han pasado la gestión anterior. Ahora, ¿dónde se encuentran proteínas? A ver, ustedes cuando hagan la historia clínica de su paciente, ¿cómo se alimenta? Indaguen, ¿no? Se encuentra si consume, vean si consume carnes, huevos, pescados, lácteos, ¿no? En alimentos de origen vegetal también se encuentran como en las legumbres, la quinoa con N's, ¿no? Lentejas. En los cereales también el arroz, el trigo, debe haber. Porque muy poca proteína, ¿en qué va a repercutir? En la pérdida de la masa muscular. Trastornos renales, ¿no? Entonces, por favor, sepan consumir proteínas. Leche, huevo, con todo, como todo lo que les he mencionado y todo lo que han visto acá. En todo esto se encuentra proteínas. Entonces, en su diario alimentarse, debemos consumir proteínas. Las grasas son, por un lado, son fuente de energía y por el otro lado, protegen a los órganos vitales. Sabemos dónde están las grasas, ¿no? No es que grasa, ay, no, cero grasas, no, tampoco. Las grasas tienen su función, son importantes, porque generan protección a los tejidos también. Obviamente no en exceso. Son transportadoras de vitaminas, saben que hay vitaminas liposolubles, ¿no? Existen 2 tipos básicos de grasas, las saturadas de origen animal, presentes en los lácteos, ¿no? Por ejemplo, y las insaturadas en los aceites de pescados, en los frutos secos.
grasas saturadas e insaturadas. Son necesarias, pero se debe ingerir con mesura, pues el organismo las almacena y en el exceso generan obesidad y altos niveles de colesterol. Si les gusta la grasita, entonces elijan este tipo de grasa. Elijan aceite de coco, elijan aceite de oliva. Quiero comer en ensaladas, pues opten por la palta, ¿no? El pescado también tiene sus grasas. Y este cuadrito se los puse para que no se olviden y sepan diferenciar qué grasas. Hay que ser inteligentes, jóvenes, para saberse alimentar. Grasas saturadas, conocidas como grasas malas. Ya no se olviden, las saturadas. Y las grasas insaturadas son grasas buenas, para que no se olviden, en facilito. Las grasas malas, las saturadas, son sólidas a temperatura ambiente. Ejemplo, la mantequilla, la manteca. Principalmente en alimentos de origen animal, ¿no? Aumentan el colesterol y aumentan el riesgo de arteriosclerosis. Específicamente ateroesclerosis, ¿no? Que es una variedad de arteriosclerosis por los ateromas que son cúmulos de grasa, placas de grasa. Las grasas insaturadas, conocidas como las grasas buenas, decíamos, son líquidas a temperatura ambiente, ¿no? Abundante en alimentos de origen vegetal, lo que les decía. Miren, con el dibujito pueden grabarse esa imagen. Reducen el colesterol y lo bueno es que incluso son antiinflamatorios. Seguimos hablando de tipos de nutrientes. Y hemos visto todos los macronutrientes. Ahora veamos los micronutrientes. Los micronutrientes, hablamos las vitaminas, ¿no? Entre otras funciones, cada vitamina, la C y la E, tienen funciones antioxidantes, básicamente. La K interviene en la coagulación. El complejo B interviene en la formación de glóbulos rojos. La vitamina E, la vitamina A intervienen en la formación de huesos, regeneración celular, ¿no? Formación de dientes. La vitamina D ayuda a absorber calcio también, ¿no? Interviene en el mantenimiento de la estructura ósea. Entonces, estas vitaminas se hallan distribuidas en muchos alimentos de origen animal y vegetal. Para quienes no quieren matar a los animalitos, no quieren comerse animalitos, consuman pues vegetal, igual tienen vitaminas, ¿no? Frutas, verduras. Y ahí está, ¿no? Igual, grábense esa imagen, vitamina A, donde encontramos, vitamina B, vitamina C. Son reguladores, jóvenes. Estos micronutrientes regulan, no todo el funcionamiento del cuerpo. La vitamina D, la vitamina E y la K. Las sales minerales, que son otro tipo de micronutrientes, ¿no? Se distingue entre microminerales, que el cuerpo, lo que necesita son los elementos que necesitan el cuerpo, pero en menor cantidad, ¿no? Ahora se pueden clasificar estos sales, perdón, era una R nomás, sales minerales, una R, se me fue. Estas sales minerales se pueden clasificar en microminerales, ¿no? Y los macrominerales. ¿Cuáles necesitamos más? Los macrominerales. Ahí están el calcio, el fósforo, el sodio, magnesio, hierro, azufre, ¿ya? Y los microminerales estará el fósforo, el manganeso, el fósforo ya dije. Ah, no, el fósforo es macromineral, ¿no? El sodio, no micromineral. Entonces se hallan distribuidos en muchos alimentos, ya sabemos, ¿no? Cómo está. Su carencia genera diferentes enfermedades en función al mineral. La falta de calcio, osteoporosis y raquitismo en niños, ¿no es cierto? Puede provocar estar en relación también a anemia cuando falta hierro, y eso ya hemos visto. El exceso también puede generar enfermedades, ¿no? Como en el caso de la sal,
nos genera hipertensión. Ahora fíjense, aquí no les puse gráficos, no sale. La fibra, muchos hablamos de fibra, los médicos nutricionales, nutricionistas hablan de fibra, ¿no? La fibra es esencial, no es nutriente, no se considera nutriente. ¿Por qué? Porque se elimina, así como ingresa, sale. La célula dice, no me sirve, no lo consume, pero es muy, muy necesario para una alimentación equilibrada. Es muy necesario para regular la distribución, la misma formación del bolo alimenticio, la regulación en el tránsito de todo lo que es el tubo digestivo, facilita la fibra, ¿no? Entonces, por eso dice aquí lo que les estaba diciendo, ¿no? Es esencial porque, entre otros aspectos, contribuye a la absorción del agua y de los mismos nutrientes. Permite el tránsito intestinal, bueno, esto ya les he mencionado, ¿no? Disminuye los ácidos grasos en sangre, tiene efectos saciantes, eso es lo bueno, ¿no? Cuando alguien quiere hacer dieta, consuma bastante fibra porque llena el estómago y tiene la sensación de que se ha llenado y se alimenta, o sea, está lleno, ya no da más hambre, ¿no? Entonces, por eso que lo utilizan para dietas para adelgazar, pero no hay que abusar tampoco, ¿no? Por eso es que debemos mencionarlas. Fibras, ¿dónde encontramos? En la avena, no solamente, bueno, podemos encontrar en diferentes cereales, ¿no? La avena, la lenteja, el sésamo también, aparte de tener grasas, tiene fibra. La avena, aparte de tener proteínas, tiene fibra, ¿no? Las frutas, también hay frutas que tienen bastante fibra, como la piña, por ejemplo. Entonces, Dios es tan magnánimo que crea pues alimentos con todo. Bueno, jóvenes. Bueno, vamos a entrar ya a los trastornos, a hablar de lo que son las alteraciones. Esta mi primera parte he puesto énfasis, ¿no? Para que ustedes sepan y tomen estos conceptos bien. Y lean, jóvenes, lean. A partir de esto van a comprender y es mucho más bonito explicar al paciente qué está pasando, por qué su organismo está así. Porque cuando un organismo está desregulado, no está consumiendo bien, no está consumiendo los nutrientes que necesita, se enferma. Y hay tanta inconsciencia en el medio, ante el contexto mismo por el cual estamos atravesando. Queremos solucionar todo con medicamentos, queremos solucionar todo con vacunas, todo químico, queremos que nos den facilito. Necesito eso, ya que me den medicamentos, me voy a sanar. Y ustedes quiero que estén conscientes y entonces siempre les fui hablando. Los medicamentos palían, limitarán algo, pero por farmacología ustedes saben que simultáneamente va generando y va condicionando a otras patologías, ¿no? Entonces, no es el gran remedio el fármaco. Si bien lo utilizamos, sí, es necesario. En un proceso infeccioso donde esté con un absceso tremendo, no voy a decir, ay, no voy a poner el antibiótico porque va a generar un efecto colateral. No, necesito y es de urgencia, se pone antibiótico. Pero eso es porque el paciente ha llegado pues a extremo, ¿no? Entonces, partamos siempre jóvenes y siempre les voy a hacer ese llamado a la reflexión. Sepamos cómo estamos nutriendo. Y les decía, bajo el contexto, qué estamos orientando, qué estamos promoviendo. Ustedes como personal, como estudiantes del área de salud, promuevan a reforzar el sistema inmunológico, a prevenir. Revisen su diario dietético de ustedes, por ahí empiecen. ¿Con qué cuánto antioxidante están consumiendo? ¿Qué tipo de grasas están consumiendo? ¿Están consumiendo los 5 tipos de nutrientes, los macro y los micronutrientes? Sino cómo vamos a reforzar el sistema inmunológico para prevenir que el coronavirus, un ejemplo, ¿no? Que el coronavirus se instale. Si ustedes están bien nutridos, van a tolerar. Ahora, ¿de qué se pueden contagiar? Podrían contagiarse, pero van a tolerar, su organismo va a saber generar las defensas.
No, no les digo que, con que se nutran bien ya no va a haber enfermedad. No, puede venir. Pero el organismo va a saber, la célula va a saber reaccionar, porque va a poder Ya. respirar, va a poder Pero hacer hazlo glucosis. nomás, sí. Ponlo Julia 7. Guampo, por favor, ¿tienes alguna pregunta? La señorita Julia. Está en otro, ¿no? Ella ya debe estar alimentándose, seguro en su almuerzo. ¿Qué estará haciendo? Entonces, jóvenes, vayamos viendo eso, ¿ya? No sé cuánto tiempo me queda, no tengo reloj a mano, así que voy a tener que salir. Tengo todavía unos de 12:45 a 13:45, unos minutitos más. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de desnutrición. La desnutrición es un estado patológico inespecífico, ¿no? Sistémico y reversible. Y reversible, no estoy diciendo irreversible, ¿no? Lean bien. Por la deficiente utilización de los nutrientes por las células del organismo. Claro, pobres células, si no le otorgan nutrientes, ¿qué le queda? No le queda más que asimilar grasa, es muy lípido porque el sujeto asimila mucha grasa y de la saturada. Entonces la pobre célula solamente eso asimila, ¿no? Porque no tiene otra fuente. Entonces, por eso dice, ya sea por falta de aporte externo o alteraciones intrínsecas. Si vemos un tanto de epidemiología, a ver, lean los datos, bueno, que son relativamente recientes, porque estas estadísticas, ENSA, ¿no? Son del 2016, es la última estadística que se hizo en Bolivia. El de 2018 todavía no salió. Entonces, en Bolivia el 53.7% de los niños y niñas menores de 5 años sufre de anemia. Ahora van a encontrar datos, ¿no? Actuales, pero son parciales, no son totales. Ya se está planificando hacer unos nuevos estudios, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya va a salir. Entonces, si 24% presenta desnutrición crónica en las áreas rurales, imagínense, ¿no? El dato del 2016. A esto se une un rápido ascenso de los niveles de obesidad y sobrepeso en las áreas urbanas y rurales. No me van a dejar mentir. En nuestro medio, yo vivo en el Alto, y la UPA está en el Alto, obviamente, y ustedes estudian. Y han debido notar, ¿no?, que durante estos últimos años los índices de obesidad han aumentado bastante. Y el Alto no solamente es el Alto, también otros departamentos están incrementando bastante los índices de obesidad. Desde el año 2014 al 2017 se redujo la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Sí, siempre los gobiernos han hecho sus programas de desnutrición, ¿no? Y dan las chispitas nutricionales, etcétera, diferentes estrategias para combatir a la desnutrición, ¿no? Al igual que la desnutrición aguda del 2.5 al 1.5 en el departamento de La Paz. Fíjense eso, ¿no? Sigue habiendo, pese a todo, sigue habiendo grados de desnutrición. Si hablamos de indicadores, ambos, crónica y aguda, se han reducido, ¿no? Pero se han reducido casi el 50% con respecto al indicador del 2006. Sí, respecto a estos indicadores se han reducido. Pero seguimos teniendo desnutrición. Ahora, ¿por qué se desnutre la persona? Puede haber las causas, puede ser una desnutrición primaria, o puede ser una desnutrición secundaria, o bien puede ser ambas, ¿no? Entonces, también la desnutrición, bueno, aquí vamos a ver. Desnutrición primaria se refiere a que la persona no está consumiendo los alimentos, no se está alimentando de manera adecuada con los nutrientes que requiere.
La desnutrición secundaria se llama secundaria porque puede ser secundaria a una enfermedad. Ejemplo, cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cáncer todos los nutrientes que la persona ingiere se van para las células tumorales. Entonces ya el cuerpo empieza a desnutrirse, el resto del organismo empieza a desnutrirse. O bien puede ser ambas, que tenga una patología de base y a la vez la persona no consume los nutrientes indicados que debería consumir. Ahora, la desnutrición también se clasifica por el tiempo de evolución en desnutrición aguda y en desnutrición crónica. Aguda cuando afecta el peso y no la talla. Y crónica cuando tiene un compromiso sobre todo en la talla y dice, no, compromiso sobre todo de talla y de peso. Entonces hay esa hay esa diferencia, ¿no? Otra clasificación por su gravedad según la valoración antropométrica. Desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición grave. Leve cuando el peso y la talla está entre 1 y 2 SD. Bueno, es la unidad en la cual se mide, ¿no? La desnutrición moderada, peso y talla entre 2 y 3. Y la desnutrición grave con peso y talla por debajo de 3, menos de 3. Más adelante vamos a ir viendo con más detalle. ¿Ya? Ahora también se clasifica por nutriente deficiente. ¿A qué se refiere? ¿No? Acá vamos a encontrar cuadros de desnutrición. Ejemplo, ya han debido escuchar tal vez, o lo van a ver en otras materias también a estas patologías, sobre el marasmo. ¿Qué es el marasmo? Es un tipo de desnutrición donde hay una deficiencia, sobre todo de calorías, jóvenes. Ya han debido escuchar también de la enfermedad de Kwashiorkor, que es un tipo de desnutrición, pero el déficit es proteico. Entonces es diferente, ¿no? Aquí es calórico y aquí es proteico. Ahora hay ambos también mixto, Kwashiorkor marásmico, asociación de ambos. Le falta calorías y le falta proteínas, pero son cuadros de desnutrición. Para que me entiendan mejor, y con esto aquí vamos a parar, el marasmo se ve así. Miren, y eso se ve, ¿no? Lamentablemente se ve por el lado de África, Asia, por esos países. Bueno, África por más que todo. En el continente africano hay mucha pobreza, mucha carencia. Pero muchas veces no solo en esos países, en nuestro medio también se ven niños así. Entonces, aquí, ¿qué está faltando? ¿No? Hay una hipoalimentación del lactante. No se está nutriendo bien. Eso puede partir desde que no se ha nutrido con la leche materna. No hay esa alimentación calórica, ¿no? Empieza los primeros meses de vida. Es muy frecuente en los lactantes, ¿no? Por eso es que los pediatras siempre van controlando peso, talla, peso, talla. La ingesta energética es insuficiente para cubrir necesidades calóricas diarias, por lo que el organismo utiliza sus propias reservas. Entonces, ¿de dónde utiliza sus reservas? De la parte proteica, como no hay carbohidratos, como no hay glucógeno, no hay esos carbohidratos en la leche que vienen, recurre a la fuente proteínica. Y ya les he dicho, la fuente proteínica va a afectar al tejido muscular y por eso es que empieza a adelgazar sus bracitos, todas las zonas donde hay tejido muscular. ¿No? El glucógeno hepático se agota en horas y utiliza proteínas del músculo esquelético, ¿no? Por vía de la gluconeogénesis para mantener la glicemia normal. ¿Ven? Entonces el niño va adelgazando y se ve así. El Kwashiorkor, en cambio, la carencia, decíamos, es básicamente proteica, ¿no? Y la alimentación se basa en harinas y otros aportes pobres en proteínas, ¿no es cierto? Solamente eso consumen las personas y hay esa deficiencia. Puede manifestar en el primer año de vida, ¿no? En lactantes que son destetados o con muy poca leche, ¿no es cierto? Y más con cocimientos de harinas vegetales en niños que consumen solamente harinas,
¿no? Porque no consumen proteínas. Y se ve así, ¿quién diría? No, pero están gorditos. No, hay ascitis ahí, hay acumulación de líquidos. Y son niños desnutridos. Este aumento de volumen que ya lo hemos visto, ¿no? En trastornos hidrodinámicos y hay acumulación de líquido a nivel de abdomen, de peritoneo. Y el kwashiorkor marásmico, que decíamos que es ambos, ¿no? Hay carencia global tanto calórica como proteica. Es la desnutrición del hambre. Es una desnutrición de tercer grado con características clínicas de dos tipos de desnutrición, ¿no? Entonces, fíjense este cuadrito, así se ve, kwashiorkor y marasmo, no se olvide, ¿no? Todas las diferencias que hemos ido mencionando. Miren, la edad aquí entre menores, entre 1 a 5 años, apariencia edematosa por la acumulación de retención de líquidos, masa muscular disminuida, cabello delgado, pálido, rojizo. Van a ver algunos niños desnutridos ahí, parecen sus cabellitos castañitos. No es que es castaño, es choquito, dicen, no, no es que es choquito, está desnutrido ese niño. Puede haber hepatomegalia, ¿no? Lesiones cutáneas, dermatosis, descamación en la piel, ¿no? Retención de líquidos, como decíamos, hipoalbuminemia, hipoproteinemia. Entonces, el paciente es asténico, ¿no? Entonces son desnutridos agudos estos niños. Y en el marasmo, ¿no? La edad es mayor a 18 meses, afecta a niños mayores a 18 meses, la disminución del tejido adiposo, ¿no? Y no solo el tejido adiposo, sino también tejido muscular. Eso hace que tenga esa apariencia de viejito. Hay caída de cabello, piel delgada, seca, mucho pliegue cutáneo. Entonces estos son desnutridos, niños desnutridos, pero crónicos, están más adaptados. Este más agudo, este más crónico. Bueno, entonces ya han visto los dos tipos de desnutrición y las clasificaciones de desnutriciones. Hasta aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué ver estas patologías, no? Ahora, luchar contra la pobreza del mundo también es algo bien utópico, no podríamos hacerlo. Pero por lo menos en nuestro medio, en nuestros pacientes, orientaremos, guiaremos, ¿no? Yo sé que con esa imagen no se van a olvidar la diferencia entre marasmo y kwashiorkor. La siguiente clase vamos a hablar de otro trastorno nutricional, que es la obesidad, que también en nuestro medio, en el alto, está incrementando bastante. Bueno, jóvenes, voy a dejar de grabar. Vamos a parar la grabación.